Bienvenidos a la emisión central de Noticias RCN en nuestra tele. Son las 5:30 de la tarde en Caracas, las 6 de la tarde en la costa este de Estados Unidos y la 1 de la mañana del jueves en Jerusalén. Aquí están nuestros titulares. Hoy se inició en Venezuela el juicio al dirigente opositor Leopoldo López tras 5 meses de estar detenido. A la diputada María Corina Machado le impidieron el ingreso a los tribunales. Estamos en zona de conflicto en Medio Oriente, ya son 650 los muertos por la ofensiva israelí. Informe de nuestra enviada especial. Otro desastre aéreo, esta vez en Taiwán. 51 personas murieron por la caída de un avión en zona residencial. Dolorosa y conmovedora ceremonia. Llegaron a Holanda cuerpos de víctimas del avión de pasajeros derribado en Ucrania. Así, con golpes y heridos, terminó discusión en el Parlamento de Ucrania. Cuidado con su equipaje. Cayó banda del narcotráfico que les hacía el cambiazo a los pasajeros inocentes por maletas cargadas de droga. Triste realidad, en Colombia cada día son abandonados 3 niños. La pobreza es la principal causa. Increíble error. Empleado de hotel recibió las llaves de un lujoso Lamborghini para estacionarlo, pero lo estrelló. James manía en Madrid, camiseta del Real con el nombre de James y el número 10, la más vendida del momento. Susto de muchas toneladas. Ballenas levantaron el bote de 2 turistas que intentaban avistarlas. Y espere Colombia al vuelo. Hoy Bahía Málaga en el Pacífico. Empezamos en Caracas. La noticia del momento. Luego de 5 meses en prisión, inició el juicio contra el líder opositor Leopoldo López. López es señalado de delitos como asociación para delinquir durante las protestas contra el gobierno Maduro que iniciaron el 12 de febrero. Bien, en Caracas, Carmen Andrea Rengifo, ¿cómo avanza la diligencia, Carmen? Así es, buenas tardes. Luego de permanecer detenido 5 meses en la cárcel militar de Ramo Verde, se inició hoy de manera formal el juicio contra el dirigente opositor Leopoldo López, a quien se le acusa por 4 delitos: instigación pública, asociación para delinquir, incendio y daños en la propiedad, hechos ocurridos el pasado 12 de febrero cuando se iniciaron las protestas aquí en Venezuela. La diputada María Corina Machado no pudo ingresar al tribunal. A las 3 de la tarde hora local inició el juicio contra el dirigente opositor Leopoldo López, quien es acusado por supuestamente haber ocasionado daños en la sede de la Fiscalía y por llamar a protestar contra el presidente Nicolás Maduro. Se le acusa de 4 delitos. La familia asegura que no hay méritos para mantenerlo preso y que su juicio es político. Antes de arrancar este juicio sin testigos y sin pruebas, por una orden de Maduro, que Leopoldo López es un preso político, un preso de conciencia. Leopoldo López está preso por sus ideas, por sus palabras. Ellos dicen que sus mensajes son subliminales. La defensa del dirigente opositor recusó a la jueza por negarse a recibir las pruebas en las que los abogados de López argumentan su inocencia, así como por no permitir la declaración de 65 testigos citados. Sin embargo, este recurso no fue admitido y el juicio inició. La posibilidad de probar, la posibilidad de acreditar a través de medios probatorios la verdad, los argumentos, la razón, la teoría del caso. Sin pruebas, un abogado está absolutamente disminuido y en total estado de indefensión su cliente, como ocurre en este caso. Varios dirigentes de oposición acompañan las afueras del Palacio de Justicia a López en este proceso, que podría terminar con 10 años de cárcel para el dirigente. La defensa presentará sentencias anteriores en las que se ha determinado que nadie puede ser castigado por su discurso. Nosotros, por supuesto, vamos a quedar atentos a toda la información. Regreso con ustedes. Muy buenas tardes. Noticias RCN sigue el cubrimiento especial de la crisis en Gaza. Naciones Unidas acordó investigar la ofensiva israelí. La cifra de muertos por la operación Margen Protector supera los 650. Vamos a nuestra redacción internacional. Nancy Guevara, últimas novedades. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues efectivamente los bombardeos por parte del ejército israelí y el lanzamiento de cohetes por parte del grupo terrorista Hamas no se detiene en la zona. La presión de la comunidad internacional para que se investigue esta ofensiva es precisamente porque se habla de crímenes de guerra. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, habla de esperanzas, supuestas esperanzas, para lograr un alto el fuego. Precisamente un equipo de Noticias RCN se desplazó hasta esta región en conflicto. La nota que veremos a continuación se logró con material de nuestros periodistas.
La cifra de muertos en la franja de Gaza aumenta mientras las fuerzas israelíes siguen bombardeando las zonas controladas por Hamas. Las víctimas de la operación Margen Protector sobrepasan las 650 y los heridos llegan a 6.500. Decenas de israelíes también han perdido la vida. Un equipo de noticias RCN llegó a la franja de Gaza donde miles de palestinos piden poner fin al conflicto. No queremos un alto al fuego, queremos poner fin a este estado de sitio. Nos estamos muriendo con el asedio y la guerra. Los constantes bombardeos y los misiles que lanza el grupo terrorista contra territorio israelí obligan a millones de personas a buscar refugio. Nos dijeron que hay una iglesia que da refugio, así que vine aquí, pero no hay agua para beber, así que bebimos agua salada, pero ahora está terminado. La comunidad internacional pide una tregua. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, busca un cese de hostilidades entre Hamas e Israel. Kerry reconoció que hasta el momento hay progresos en las gestiones para conseguir un alto el fuego que sea duradero. La alta jefa de Derechos Humanos de Naciones Unidas denunció que algunas acciones militares del ejército de Tel Aviv podrían constituir crímenes de guerra. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU condenó a Israel por su actual ofensiva militar y creó una comisión para investigar los crímenes y violaciones del derecho internacional que se hayan podido cometer. Grandes aerolíneas de Europa y Estados Unidos prolongaron hasta mañana su cancelación de vuelos al aeropuerto de Tel Aviv en respuesta a la inseguridad que existe en medio de la crisis. Nancy, queríamos preguntarle, ¿ha dado algún resultado la visita a Jerusalén del secretario de Estados Unidos, John Kerry, para intentar solucionar esta crisis? Marisa, lo que reportan los medios a esta hora es que se habla de supuestos progresos para lograr una tregua duradera entre el ejército de Israel, el gobierno de Israel, y el grupo terrorista Hamas. Sin embargo, no hay una comunicación oficial por parte del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, o de alguna autoridad de la Casa Blanca. Lo que sí sabemos es que se adelantan gestiones con autoridades en la zona. Gracias, Nancy. Y el mundo lamenta otra tragedia aérea. Ocurrió en Taiwán. Un avión de pasajeros con 58 personas a bordo se estrelló cuando intentaba aterrizar. El accidente dejó 51 muertos. La emergencia ocurrió en las islas de Penjum, en el occidente taiwanés. El ATR-72 de la aerolínea Transasia Airways se aproximaba a tierra en medio de una maniobra de emergencia cuando se estrelló y se incendió cerca al aeropuerto. El avión cayó sobre varias viviendas. Era la segunda vez que intentaba aterrizar en medio de difíciles condiciones climáticas por el tifón Matmo. Las autoridades buscan recuperar los cuerpos del vuelo G3-222. Los heridos, muchos de ellos de gravedad, fueron llevados a hospitales cercanos. En la zona residencial, algunos habitantes también sufrieron lesiones por quemaduras. Aunque la hipótesis de que las fuertes corrientes de viento provocaron el accidente es por la que se inclinan los investigadores, los expertos buscan confirmar la teoría. El vuelo partió con un retraso de 1 hora por las intensas lluvias. Dolorosa y conmovedora ceremonia. Llegaron a Holanda los cuerpos de las víctimas del avión de pasajeros derribado en Ucrania. Las cajas negras de la nave fueron enviadas a Reino Unido para avanzar en la investigación sobre la tragedia. Hoy regresaron al aeropuerto de Eindhoven 40 de los cuerpos de la tragedia del vuelo MH17. Los restos mortales fueron recibidos con honores militares. Ante cientos de familiares de las víctimas y autoridades locales y extranjeras descendieron uno a uno los féretros. El rey de Holanda, Guillermo Alejandro, la reina Máxima y el primer ministro Mark Rutte presidieron un minuto de silencio. Las nacionalidades de los fallecidos no han sido precisadas. Los ataúdes serán trasladados hasta una base militar del norte del país, donde expertos intentarán identificar los cuerpos en un proceso que podría durar meses. El país vive días de luto. Las ofrendas florales rodean el aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam y en las calles todas las banderas de los Países Bajos son izadas a media asta. Y la tensión también se siente en el Parlamento de Ucrania. En pelea terminó una sesión entre diputados de los partidos nacionalista y comunista. Líderes del partido gobernante propusieron eliminar a la oposición de la discusión, lo que desató la pelea. Varios políticos resultaron heridos. 2 muertos y decenas de desaparecidos deja el paso del tifón Matmo por Taiwán. Por lo menos 200.000 viviendas se quedaron sin electricidad por el paso de la poderosa tormenta que tumbó árboles, postes de luz y dejó atrapados a cientos de conductores por los fuertes vientos. Tiroteo en Estados Unidos. Un hombre que disparó contra 2 oficiales en Texas en una persecución murió después de un enfrentamiento de varios minutos. Las autoridades allanaron la vivienda del atacante para determinar si poseía explosivos. En el último instante fue salvado un hombre que intentaba suicidarse. Los 2 policías que lo lograron serán condecorados.
Una llamada ciudadana y luego el monitoreo a través de cámaras de seguridad facilitaron la reacción policial. En pocos segundos, 2 uniformados trabajaron de manera coordinada y le salvaron la vida a este hombre de 26 años, quien pretendía lanzarse desde este puente peatonal hacia una de las vías más transitadas de Itagüí, Antioquia. El conductor de la moto se queda allí haciéndole charla al ciudadano, que es un muchacho de 26 años, mientras que el otro uniformado se va hacia la parte de atrás y logra finalmente interceptarlo y echarlo hacia la misma estructura del puente para evitar que se lance. El desespero del hombre era tal que luego de ser sujetado por el patrullero le manifestó que tenía suficientes razones para quitarse la vida. Quería suicidarse porque había tenido problemas con la mamá, tenía casos donde había sido judicializado por el delito de violencia intrafamiliar. El hombre fue trasladado a una clínica y será valorado para determinar si requiere acompañamiento médico y psicológico. Inaceptable caso de racismo en Cali. Un médico publicó un aviso en la prensa buscando a una cirujana para contratarla, pero con la condición de que fuera de piel blanca. Hay indignación. El polémico aviso en el que se solicita una cirujana de piel blanca lo puso un hombre quien se identificó como el doctor Guarín. Es inconcebible que se presenten en pleno siglo XXI y más de personas que son calificadas. El defensor del pueblo en Cali aseguró que no ha podido comunicarse con el médico, a quien le exige que se excuse públicamente. El hombre que atendía a sus pacientes en una oficina alquilada aquí en este edificio cursó solo 8 semestres de medicina en una universidad de Cali y es homeópata. El director de la clínica aseguró que el contrato de arrendamiento fue cancelado. Debo aclarar que el doctor mencionado ni es médico de la clínica Farallones, ni tiene ninguna relación contractual con nosotros. El anuncio publicado en un reconocido periódico de la ciudad causó indignación en la comunidad afro. Debemos ser más fuertes como sociedad frente a la erradicación de conductas racistas. Chao Racismo anunció que pedirá al Tribunal de Ética Médica del Valle que imponga una sanción ejemplarizante. Terrible error del empleado de un hotel en India. El hombre recibió las llaves de un lujoso Lamborghini para estacionar en la entrada del hotel. El trabajador perdió el control del vehículo y se estrelló contra una columna. Por suerte no se reportaron heridos en el costoso accidente. Que no le pase a usted. Y con esta curiosa imagen los invitamos a seguir con nosotros en Argentina. 2 personas que navegaban en un kayak tuvieron un encuentro cercano con un grupo de ballenas. Uno de los mamíferos levantó la embarcación. Siga con nosotros, tenemos muchas más noticias. Banda del narcotráfico hacía cambiazo a pasajeros inocentes por maletas con droga y triste panorama de abandono de niños en Colombia. Además, las imágenes de Bahía Málaga en Colombia al vuelo. Ya regresamos. El dólar se negoció a 1.848 pesos con 50 centavos en Colombia, a 2,21 reales en Brasil, a 12 pesos con 93 centavos en México, a 563 pesos con 25 centavos en Chile. La libra de café colombiano se cotizó a $1.80 en la bolsa de Nueva York. Cuidado con su equipaje. En el aeropuerto El Dorado de Bogotá cayó una banda del narcotráfico que les hacía el cambiazo a pasajeros inocentes por maletas cargadas de droga. 24 colombianos responden ante tribunales de Europa por narcotráfico porque fueron utilizados sin saberlo por esta red de delincuentes. La DIJÍN siguió los pasos de esta peligrosa banda. Durante 4 años se interceptó líneas telefónicas de más de 40 personas. Todas ellas laboraban en la plataforma del aeropuerto El Dorado. Maleteros, conductores, taxistas, empleados de seguridad y guías conforman esta red criminal. Los hechos datan del año 2010 cuando a través de la DEA, de un funcionario de la DEA, se informa que hay un grupo de personas que están traficando con estupefacientes en el país. En la audiencia pública se develó el plan que realizaban. El incauto pasajero se registraba, dejaba su maleta y salía hacia el avión. Mientras tanto, los maleteros colocaban una maleta gemela con un ticket idéntico y la cargaban al avión. También, si les faltaba peso, le colocaban otro equipaje con cocaína. Este año, según la policía, se presentaron 24 casos idénticos. Las maletas con cocaína eran llevadas por los incautos pasajeros a Europa y Sudamérica, y allí una red criminal reclamaba el equipaje. La policía reveló que en cada maleta le introducían al pasajero entre 20 y 30 kilos de cocaína. Si la mercancía caía en algún aeropuerto, la responsabilidad era del pasajero.
Por estos hechos, la jueza los envió a la cárcel por 2 delitos, concierto para delinquir y narcotráfico. 24 personas privadas de la libertad, pero el fin de semana quedaron en libertad 13 personas que siguen vinculadas a la investigación y que seguramente muy pronto traerán esas personas a audiencia de imputación de cargos. Según la jueza, son un peligro para la comunidad. Entre los detenidos hay una funcionaria del aeropuerto El Dorado que no aceptó cargos. También se confirmó la detención de un sargento del ejército que uniformado reclamaba la droga y la llevaba en aeronaves a San Andrés y la costa. Triste realidad. En Colombia cada día son abandonados 3 niños. En la mayoría de los casos, los padres intentan recuperarlos tiempo después, pero deben enfrentar las consecuencias legales de haberlos desamparado. Así es, Maritza. En nuestra redacción, Carlos Reigoso. ¿Cuáles son las causas? ¿Qué más encontró, Carlos? ¿Qué tal, Jenner? Buenas tardes. Pues mira, encontramos que son cerca de 1.300 niños los que se abandonan cada año en el país. Es una cifra bastante preocupante y por eso hemos realizado una serie de informes especiales donde consultamos la voz de los expertos, de los protagonistas de estas historias y también de las autoridades. La pobreza es la principal causa de abandonos de niños en el país y la calle es el lugar donde con más frecuencia se abandonan estos niños. Para los padres que abandonan a sus hijos, la ley contempla penas de hasta 25 años de cárcel y este es el informe. En Colombia, cada día 3 niños en promedio son abandonados por sus padres biológicos. La pobreza, el consumo de drogas, los embarazos no deseados, la discapacidad y el desconocimiento de la adopción han dejado 491 niños en la calle este año. La cantidad de niños y niñas es igual y la población más vulnerable está entre los 0 y 6 años de edad. Son recién nacidos de bajo peso, generalmente, y por otro lado, el control de cualquier posible infección que puedan presentar estos niños. La difícil condición en que los niños se ingresan al hospital, principalmente los expósitos o recién nacidos, se debe a la forma y el lugar donde son abandonados. Parqueaderos, en sitios de basureros, en sitios aledaños a alguna casa. Hablando de parques, de sitios despoblados, en donde los niños son dejados solos. Una vez rescatado el niño, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar comienza un proceso para restablecer sus derechos y mientras tanto, un defensor de familia inicia el proceso penal en contra de los padres por el delito abandono de menores, expreso en el artículo 346 del Código Penal. Con lesiones, con homicidio, el abandono y podríamos estar hablando de una conducta entre 25 y 30 años. Según el instituto, la mayoría de padres regresan a buscar a sus hijos después de abandonarlos. Porque sus sentimientos de culpa son muy importantes, porque los quieren recuperar, pero estamos hablando de más de la mitad de los niños. Y aunque la ley contempla la posibilidad de devolvérselos tras una rigurosa evaluación que explique las causas del abandono, las condiciones para que eso suceda muy pocas veces se cumplen. Los niños más pequeños y potencialmente adoptables inician ese proceso, mientras los más grandes son enviados a hogares sustitutos e instituciones costeadas por el Estado. Año tras año las cifras se mantienen y los esfuerzos por prevenir el abandono de menores parecen no dar resultados. Hola, muy buenas tardes. Y en deportes les contamos que James Rodríguez sigue siendo noticia en España. Hoy los principales medios resaltan la presentación del colombiano en el Santiago Bernabéu. La Jamesmanía sigue en Madrid. Hoy la camisa más vendida en las tiendas oficiales del equipo fue la James con el número 10. La Jamesmanía se toma la capital española. Esta mañana, desde muy temprano, los que no alcanzaron a comprar este martes la nueva camiseta de James Rodríguez inmediatamente después de su presentación en el Real Madrid, llegaron al Santiago Bernabéu a buscarla. Todos querían ser parte de la historia teniendo este 10 de goleador en la espalda. Lo sentimos con mucha emoción, ya que es un triunfo muy grande para todo Colombia y para él también. Mira, espectacular, pienso que es un aporte grandioso para este tremendo equipo. Es un jugador que se destacó muy bien en el Mundial. La Jamesmanía recién comienza, pero algunos ya lo llevan a niveles inexplicables. Esta señora, por ejemplo, compró 17 camisetas. Emocionadísima. Ayer fuimos a la presentación de James y mientras estábamos allá nos llegaban mensajes por WhatsApp. Tráeme una camiseta, yo necesito una XL, yo necesito una L. Cada uno mandaba su talla, ninguno ha mandado plata, pero aquí estamos con las 17 camisetas que compramos. Como dato curioso para los interesados en comprar la camiseta, esta tiene un costo en España de 101 euros. Jamesmanía total, venta de camisetas, estrella, los niños con las ganas de tomarse las fotos, mejor dicho, Jamesmanía total, Maritza. Sí, vimos hasta los españoles enamorados de James, pero José, le quiero hacer una pregunta. ¿James va a ser titular, va a jugar en el próximo partido del Real Madrid? No lo queremos ver en la banca. A ver,
Eso hay que preguntarse al técnico Carlo Ancelotti, pero tiene que empezar. Lo primero que hay que hacer con el míster es presentarse. ¿Cuándo se va a presentar James Rodríguez? El 1 de agosto. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué va a hacer mientras que llega el 1 de agosto? Pues James ha llegado hoy aquí a Colombia, está descansando con su familia, llegó en un vuelo comercial, pero muy ya resguardado. Ya está con su familia, llegó a la plataforma del aeropuerto El Dorado, un carro lo esperó allí y salió ya con un destino que no muchos conocemos, pero seguramente estará con su familia descansando. Tiene derecho hasta el 1 de agosto para presentarse con su equipo y allí en Los Ángeles continuará la pretemporada porque Real Madrid se encuentra en Los Ángeles de la mano de Carlo Ancelotti, que es el míster o el técnico, está allí trabajando, esperando. Si es titular o no, esperemos, el trabajo lo dirá, el talento le permite, el trabajo, falta ver cómo pueda engranar en el equipo. Bueno, 1 de agosto es una semanita, o sea, en una semanita ya lo hemos vestido con la camisa blanca del Real, en las canchas. Con el peto de entrenamiento, así es. Vamos a ver qué pasa, pero por el momento a descansar. Y después de superar, vamos a cambiar de tema, a Junior en el Metropolitano de Barranquilla. El Mónaco de Falcao García enfrenta hoy en Miami al tricampeón colombiano Atlético Nacional. El Tigre ha dicho que apoyará a sus compañeros, pero que, aunque le falta un poco, aún no está listo para volver a la competencia. Por el lado del verde paisa, el principal ausente será Jefferson Duque, que por lesión se perderá el resto del semestre. El juego entre el equipo del Principado y Atlético Nacional será transmitido por la señal digital HD2 de Fútbol Manía RCN. Muy bien, José, gracias. Y mientras James Rodríguez es la sensación por su contratación en el Real Madrid, Falcao García también celebra. La esposa del Samario espera su segundo hijo, según fuentes muy cercanas a la pareja. En los últimos días, el futbolista colombiano recibió las llaves de la ciudad de Miami y pronto regresará a Mónaco, en donde reside con su esposa Lorelei y su hija Dominique. Y llegamos a Colombia al vuelo, así se ve Bahía Málaga en el Pacífico desde nuestro patrullero del aire RCN. Disfruten las bellas imágenes. Así se ve a 300 pies de altura Bahía Málaga. Ubicada en la costa pacífica colombiana, esta ensenada pertenece al municipio de Buenaventura en el Valle del Cauca. En este paraje colombiano es difícil encontrar asentamientos humanos. Los poblados más cercanos son Juan Chaco, Ladrilleros y La Barra. De abundantes lluvias, temperatura cálida y gran biodiversidad, uno de los mayores atractivos de Bahía Málaga es el avistamiento de ballenas jorobadas que llegan hasta acá cada año para la época de la reproducción. El lugar es un parque nacional natural, recomendado para quienes disfrutan el ecoturismo.